Gracias, Warner. Entonces, ya lo hemos presentado a nuestro amigo Luis Daniel Morán Ramos, entonces lo invitamos a poder disertar su charla el día de hoy. Adelante, Daniel. Buenas noches. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal, Joel? Y también a saludar a ustedes, ¿no? El Club Historiando, a mi amigo Franklin Pacuri, que justo yo acabo de aterrizar en la tarde a Lima, otra vez estaba en Cusco. Y bueno, justo estaba escuchando también a nuestro también amigo Josué, ¿no? Y hablando un poco de lo que está trabajando él, ¿no? De Bolívar, ahora retrocediendo un poco a lo de San Martín. Bien, como tú bien has mencionado, yo voy a trabajar en estos 35 minutos aproximadamente el tema, las voces de la revolución en los Andes, ¿no? La prensa sudamericana y la revolución del Cusco de 1814-15. En cierta forma, un primer acercamiento a este tema lo publicamos, recuerdo, en Cusco, el 2016. Salieron precisamente dos libros. Un libro que publicó la doctora Escable Ofelán Godoy, denominando un poco Junta de Gobierno a la rebelión del Cusco. A la rebelión del Cusco como Junta de Gobierno, cosa que no se había hecho, ¿no? Porque el movimiento juntista, que había empezado con la invasión napoleónica a España y la formación de juntas de gobierno tanto en España para expulsar a los franceses, y se llamó a ese acontecimiento como la Revolución Española, y después la formación en América de juntas de gobierno, ¿no? Como en Charcas, como en La Paz, en Guayaquil, en Quito, en Buenos Aires. También se formarían juntas de gobierno en Santiago y, según este congreso que se organizó hace un buen tiempo, y se publicó precisamente el libro en 2016, este libro denominando la rebelión del Cusco, la revolución del Cusco de 1814 como una junta de gobierno. El Cusco Insurrecto también se publicó ese año, desde el Cusco, el Ministerio de Cultura. Publicaron Roberto Ojeda, recuerdo haber ser uno de los editores. Ahí publicamos un primer acercamiento a lo que voy a hablar el día de hoy. Y finalmente este año, este año, recién hace un mes, en junio, el mes pasado, hemos publicado en Argentina una ampliación de lo que hemos trabajado. Y eso es lo que voy a presentar en estos momentos. ¿Ok? Bien. En agosto de 1814, como todos nosotros sabemos, se inicia en la región de los Andes un movimiento rebelde, ¿no? Que de haber triunfado, en palabras del historiador Jorge Basadre, precisamente en esta publicación de La Sabre Historia y sus Límites del año 1973, indicó, ¿no?, que de haber triunfado ese movimiento habría cambiado radicalmente el eje político, ¿no?, del Perú, y también la misma configuración social de inicio del siglo XIX peruano. La importancia de esta revolución del Cusco, si bien ha sido valorada últimamente, y he mencionado la edición hecha por Escable Ofelán y también el libro compilado por Roberto Ojeda, precisamente el 2016, mantienen en buena medida todavía su carácter, digamos, inédito, ¿no? Todavía, o sea, hay diferentes formas de poderlo trabajar, ¿no? Ahora, esta percepción que tiene la revolución de 1814-15 tiene su origen, en cierta forma, en una visión medianamente centralista, ¿no?, que viene desde Lima, ¿no?, que considera o la historiografía que considera al proceso de las guerras de independencia, ¿no?, como un proceso que finalmente tiene un punto muy importante en el 28 de julio de 1821, ¿no? Y entonces, dentro de ese proceso, un poco que resulta incómodo que las regiones o que movimientos sociales de la periferia o de las regiones, como por ejemplo la de Tacna de 1811 y 1813, la de Huamanga y Huánuco de 1812, la del Cusco de 1814-15, sean consideradas, ¿no?, en cierta manera, como el inicio de las guerras de independencia.
y tendríamos, y se tiene comúnmente que trasladar hasta 1821, 1823, con la llegada de San Martín, después de Bolívar, y en los campos de Junín y Ayacucho, 1824, en promedio. Estas imágenes guardan en cierta manera relación con la propia historiografía, ¿no? Y las nuevas lecturas que se hacen de los acontecimientos, de las fuentes a las que se accede, de las nuevas interpretaciones relacionadas precisamente a los contextos también políticos que nosotros estamos viviendo. La coyuntura del año 2014, precisamente 2015, que se celebraba el bicentenario de la Revolución del Cusco, marca un punto de quiebre también para poder entender o para dejar de lado en cierta manera, porque no se hicieron muchos eventos, salvo lo que he mencionado en el Cusco, se hicieron también el IFEA, la Católica, San Marcos por ahí hizo un pequeño evento también, pero no hubo, digamos, una identificación de la historiografía o de las instituciones estatales en cierta manera, por permitir o mencionar que este movimiento que de 1814 esta manera entonces, desde esta perspectiva, la historia, además, que esta acción de 1821 para esta perspectiva, antes de comienzo del siglo XX, figuras como Paz Benechea, figuras como el mismo Jorge Basadre, que fundamentalmente la historia de los líderes y caudillos militares eran fundamental, ¿no? La historia de los grandes hombres, en donde el papel de los grupos populares eran como un anexo y no como no existía como una relación continua, digamos, una relación importante, cosa que ha cambiado hoy, ¿no? Precisamente en las últimas décadas, desde 1990, 2000 en promedio, para adelante, el pueblo o los sectores populares se han convertido en un actor político clave, ¿no? Para poder entender precisamente las guerras de independencia. En ese sentido, existen investigaciones, por ejemplo, como el de Valdemar Espinosa Soriano, sobre el norte, sobre Cajamarca, sobre Trujillo, de la misma sala de Beatriz Guardia, sobre las mujeres, Marisa Bazán, sobre Huánuco, sobre Lima, también. Bueno, quien les habla también con Carlos Casalegnas hemos editado, ¿no? En 2018, el 2019, dos textos compilados que hablan bastante de los sectores populares también. Gustavo Montoya con su ya clásico a pesar de que tiene menos de un año, un promedio, un año, su libro sobre la independencia controlada, ¿no? Heraclio Bonilla con sus investigaciones y una investigación reciente publicada en España el 2020, ¿no? Quien les habla también, conjunto con Javier Pérez Valdivia, hemos publicado algunos textos sobre el caso chileno, el caso argentino, el caso peruano también. Muy diferente, ¿no? Esta historiografía que comienza recién a revalorar el papel de los sectores populares, muy diferente al caso, por ejemplo, argentino, colombiano, ecuatoriano, boliviano, chileno, mexicano, ¿no? En donde investigaciones o universidades e instituciones han profundizado el análisis de estos grupos populares, ¿no? Que participan en los procesos de la guerra de independencia. Echeverri, el 2018, Franklin y Di Meglio, el 2013, que editaron un libro muy importante, Di Meglio, el mismo historiador argentino, el 2017, con su libro Viva el Bajo Pueblo, Sara Mata, para el caso de Salta, el 2008, Franklin, ¿no? También ¿Y dónde está el pueblo?, ¿no? El año 2008, una compilación Mayo y Telesca sobre los afrodescendientes, ¿no? Americanos, el año 2010, Bonilla, que también hace un poco el papel el estudio de los mestizos, de los indígenas en las guerras de independencia, ¿no? Bragoni y Mata, Chux y Franchek, Pinto y Valdivia para el caso chileno, Sous para el caso del Alto Perú, Guardino, ¿no? También investiga investigaciones para el caso mexicano, Erin Van Jong, el caso de la otra rebelión también para el caso mexicano. Y tenemos una historiografía amplia, ¿no? Tanto peruana como extranjera también, que precisamente esta historiografía nos permite situar a la revolución del Cusco en un contexto mucho más amplio. Nosotros partimos de la idea, precisamente, que la historia de las guerras de independencia se debe entender a partir de ¿qué? De un análisis mucho más amplio. Si bien es cierto, en esta presentación yo voy a hablar del Cusco,
pero del Cusco visto a partir de las imágenes que nos generan la prensa sudamericana, especialmente la prensa chilena, especialmente la prensa de Buenos Aires y también, obviamente, la misma prensa limeña. Como Lima ve a la Revolución del Cusco, como la prensa chilena ve la Revolución del Cusco, como la prensa de Buenos Aires ve la Revolución del Cusco de 1814-1815. En ese sentido, nosotros voy a obviar una parte, digamos, amplia en torno a todo el proceso para centrarme en la parte de las imágenes, precisamente de la prensa sudamericana. Pero antes debo hacer un preámbulo, ¿no? Ese preámbulo está vinculado a 1810-1814, o sea, previo a la Revolución del Cusco. En el Alto Perú se convierte en el escenario de una guerra constante, una guerra en donde lo que hoy es Bolivia, Charcas, Bolivia, el Alto Perú, señala precisamente que ni con Lima ni con Buenos Aires estaban buscando ellos su propia autonomía, ¿no? Entonces, en ese mismo proceso de guerra, en ese proceso en donde los rioplatenses, en donde los porteños, en donde los revolucionarios, o los llamados jacobinos sudamericanos, están luchando, el ejército revolucionario rioplatense o de Buenos Aires con el ejército realista, ¿no? Están luchando en el escenario de la guerra, y ese escenario de la guerra precisamente es el Alto Perú. Entonces, en este escenario complejo, en donde la gente no sabe lo que va a suceder, en donde las noticias van llegando desde la península con un promedio de 3 a 4 meses, en donde los grupos de poder de Lima, con el virrey Abascal a la cabeza, los grupos regionales, están precisamente en una incertidumbre. Las guerras de independencia vienen a hacer eso también. Es un proceso bien complejo, es un proceso de incertidumbres, de temores, y allí precisamente Claudia Rosas ha trabajado, es el tema de los temores, con un conjunto de historiadores, ¿no? Nacionales y extranjeros también. El papel, digamos, bien complejo de estos años, estamos hablando nosotros de la formación de juntas de gobierno, la formación de las Cortes de Cádiz, el establecimiento de la Constitución Liberal de 1812, la libertad de imprenta un poco antes. Estamos hablando de lo que Víctor Peralta Ruiz ha llamado la politización de la gente, es decir, para hablar de prensa, para hablar de difusión de la información, para hablar de imágenes que se tienen de la Revolución del Cusco a través de medios impresos. Debemos reconocer de que la gente, para 1810, 1812, 1814, 15, la gente está hablando de política. La gente, o sea, existe un proceso de politización. Y ese proceso de politización se plasma a partir de lo que había señalado un caso puntual, Víctor Peralta. En 1810, el discurso político fundamentalmente mayoritario era religioso. Para 1814-15, el discurso político ya no es que la religión se deje de lado, sino que predomina el componente político. Es decir, existe a partir de la profusión de la información, de la circulación de ideas que vienen de la península, que circulan por todo el virreinato, por los virreinatos, nosotros encontramos precisamente una alta politización de la gente. La gente, a pesar en Cusco, en Trujillo, en Puno, en Arequipa, en Tarma, en la Sierra Central, etc., en todo el virreinato peruano y en los otros virreinatos, los seres humanos, en su gran mayoría, que son analfabetos, no necesariamente por ser analfabetos, ellos no tenían acceso a la información. Que ese acceso a la información sea distorsionado e interesado por ciertas personas que comunican la información es otra cosa. Pero sí existe una circulación de ideas y esa circulación se va a dar en las chicherías, chinganas, tabernas, en la calle, en los mercados, en las plazas, en el teatro, en las tertulias, afuera de las iglesias, en una diversidad de espacios públicos de sociabilidad, que muy bien han sido trabajados para el caso de Buenos Aires por Eugenia Molina, ¿no? Por ejemplo, por
Otro de los historiadores que ha trabajado para el caso chileno, por ejemplo, es Julio Pinto Vallejos, ¿no? También, ¿no? Pilar González Bernaldo para el caso argentino. Para el caso peruano, la que mejor ha investigado, pero para fines del siglo XVIII y el impacto de la Revolución Francesa en el Perú, ha sido Claudia Rosas Lau. Para la etapa que estamos viendo nosotros, de 1808, 1814, 15, el que mejor ha trabajado, podemos decir, en cierta forma, ha sido Víctor Peralta, Luis Miguel Glave, ¿no? Y bueno, quien les habla también ha comenzado a trabajar desde ya más de una década, ¿no? Estos temas. Pero falta un estudio de la sociabilidad, falta un estudio al estilo de Robert Darnton para el caso de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? De la circulación de las ideas. Pero estamos en proceso y hay un conjunto de historiadores y historiadoras que están trabajando esos temas poco a poco. Seguramente van a salir publicados o en ponencias o en congresos. ¿Ya? Entonces, esta alta politización de la información precisamente ocasiona que las personas comiencen a enterarse, ¿no? Y un punto clave aquí viene a ser que si bien es cierto en el Cusco no existe prensa, pero llega la prensa, llegan los impresos, llegan las comunicaciones, y del Cusco también parten comunicaciones hacia Lima, parten las noticias hacia el Alto Perú, parten las noticias hacia Santiago de Chile, a Buenos Aires también. Y por eso que nosotros tenemos un conjunto de medios impresos, de periódicos, en este caso de forma específica, que hablan, y le llamamos nosotros prensa sudamericana, sobre la Revolución del Cusco, y eso es lo que quiero ver a continuación. En la segunda mitad de 1814, precisamente en agosto, y en el mismo contexto de las guerras de independencia en América del Sur, se produjeron, como ustedes todos sabemos, dos acontecimientos relevantes que van a explicar en parte el comportamiento político de los grupos que están en el poder o están en pugna, en conflicto. La Revolución del Cusco, que es la que vamos a ver nosotros en forma minuciosa, y la reconquista de Chile, ¿no? En Rancagua, en octubre de 1814, que es dos coyunturas precisas, ¿no? 1814, un año preciso. El movimiento cusqueño, que es liderado por Mateo Humacao y los hermanos Angulo, emergió en el virreinato peruano como la mayor amenaza interna, ¿no?, de insurrección social desde la misma revolución de Túpac Amaru II, ¿no?, en 1780. Ahora, incluso logró establecer cierto contacto con los revolucionarios de Buenos Aires, según lo que señala Fischer, Aparicio, por ejemplo. El propio Jorge Basadre, ¿no?, señaló en este libro, en la Segunda Historia de sus Límites, que este movimiento que se desarrolla entre el 3 de agosto de 1814 y el 25 de marzo de 1815 habría surgido, o sea, de haber triunfado este movimiento, habría surgido un Perú nacional, y estoy citando textualmente, un Perú nacional sin interferencias desde afuera y con una base mestiza, indígena, criolla y provinciana. En otras palabras, una especie de Perú de todas las sangres, al estilo de José María Arguedas, ¿no? Un poco quitándole preponderancia al centralismo de Lima. En ese sentido, esta insurrección, la del Cusco de 1814, de agosto de 1814 que comienza, va a alentar a la prensa de Buenos Aires, o va a crear en la prensa de Buenos Aires una ilusión de contrarrestar el dominio militar establecido por los realistas en el Alto Perú y el sur andino. Después de dos batallas muy importantes, que es la de Vilcapugio y Ayohuma, en donde precisamente las fuerzas patriotas del Río de la Plata habían sucumbido, ¿no? Habían sucumbido. O sea, los realistas se habían apoderado casi totalmente del Alto Perú. Y por lo tanto, la prensa de Buenos Aires, al enterarse del movimiento que se está produciendo en Cusco, ellos están creando un ambiente a través de la prensa, de sus propios impresos, de sus propios discursos, de alentar ese movimiento que viene de Cusco, ¿no? Entonces es un punto muy importante. Precisamente en septiembre de 1814, o sea, un mes después de todo esto, un poco más de un mes de estos acontecimientos del Cusco, la misma Gaceta de Buenos Aires puntualizaba ese complejo ambiente, ¿no?, y oposición hacia el accionar militar y político de las tropas de Pezuela en los pueblos del Alto Perú, ¿no? Y también la propia decisión de la provincia del Cusco de apoyar la revolución, ¿no?
podemos encontrar diferentes citas, pero quiero acá poner un texto puntual. Dice, este efecto pudo percibirse cuando el periódico indicó, ¿no?, la propia Gaceta de Buenos Aires, Arequipa se movió igualmente que el Cusco. Arequipa se movió igualmente que el Cusco. Estamos hablando exactamente de la Gaceta Ministerial de Buenos Aires del 28, ¿no?, de septiembre de 1814, ¿no? Por ejemplo, están informando eso, ¿no? O sea, hay una especie de, para la Gaceta de Buenos Aires, hay una especie de movimiento que se va replicando. Es decir, se está viendo el movimiento en el Cusco y las personas que están en Arequipa lo van replicando, ¿no? Y ellos, los de Buenos Aires, al haber perdido el Alto Perú en esta batalla de Vilcapugio y Areúma, para ellos les genera en cierta manera cierta alegría, por decirlo así, cierta ilusión que dentro del propio virreinato peruano se estén produciendo esos movimientos rebeldes, ¿no? Incluso a fines de noviembre de ese mismo año, advertía, ¿no?, el mismo periódico, la Gaceta de Buenos Aires, asombran los progresos del Cusco y ellos ya son tan indudables como seguros. Pezuela se ve cada día más apurado, ¿no? Entonces ahí está señalando precisamente cómo a fines de noviembre de 1814 se está hablando precisamente, la prensa de Buenos Aires está informando de los progresos, ¿no?, del Cusco, y está celebrando y está señalando que el propio ejército realista se encuentra en apuros, ¿no? La creación de todo este clima favorable debido a la insurrección del Cusco se mantuvo aún en 1815, 1815 incluso, previo al término de la rebelión del Cusco, en donde el periódico El Independiente, también de Buenos Aires, sostenía que ahora era Lima el último, y acá cito textualmente, enemigo que nos queda por vencer, ¿no? O sea, tomaba el gran impulso que se estaba desarrollando en el Cusco y señalaba El Independiente, periódico publicado en Buenos Aires, para 1815, a comienzo de 1815, que era Lima el último enemigo que nos queda por vencer. Y el propio periódico difundía la ocupación de Arequipa por los revolucionarios cusqueños, ¿no? Y señalaba así textualmente: hay en esta capital 2 gacetas recibidas desde Coquimbo por la ciudad de Mendoza en que causan la toma de Arequipa por las tropas patriotas del Cusco, ¿no? Los informes del periódico Independiente. Otra vez la Gaceta de Buenos Aires insistió en la influencia de la revolución porteña en los Andes, ¿no?, cuando afirmó que estos sucesos de guerra eran, y aquí cito, un testimonio auténtico de la revolución que existe en los pueblos del Alto Perú y especialmente en la capital del Cusco e Intendencia de Arequipa. O sea, hasta ahora estamos viendo cómo la prensa de Buenos Aires, en diferentes periódicos, están mirando la revolución y están celebrando y apoyando la revolución cusqueña de 1814 y 1815. Precisamente otro de esos periódicos, para enero de 1815, cuando todavía seguía la revolución cusqueña, que se llama El Redactor de la Asamblea, señalaba: este era el extremo que tocábamos a principios del año anterior y después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Hicieron vanas la victoria de Tucumán y Salta. El vencedor marchaba desde el oeste hacia nosotros. Más aún, nos dice el redactor de la Asamblea, volvió el turno de la incertidumbre y del conflicto, pero felizmente la revolución de la provincia del Cusco y otras del Alto Perú, textualmente estoy citando, abren una nueva escena que va a ser fecunda en resultados. Es decir, está señalando este periódico de Buenos Aires, el redactor de la Asamblea, en enero de 1815, que a pesar de la derrota que habían sufrido los revolucionarios rioplatenses en la batalla de Vilcapugio y Ayohuma, y que eso había ensombrecido las victorias patriotas rioplatenses en Tucumán y Salta, a pesar de todo, se veía una luz de esperanza en la revolución que se había iniciado en la provincia del Cusco, ¿no? Como pueden bien, como bien he leído acá en esta cita textual. La propaganda periodística que desató en Lima el desarrollo de esta revolución contrasta precisamente con este discurso. Ahora nos vamos, ya dejamos de lado el caso
de la prensa de Buenos Aires, y ahora nos vamos a ver qué dice la prensa de Lima, porque la prensa de Lima también está pendiente de eso, de lo que está pasando en el Cusco. Entonces, ¿qué nos dice la prensa de Lima, no? Nos dice totalmente lo contrario que dice la prensa de Buenos Aires. Vamos a ver, ¿no? Para la Gaceta de Lima, este movimiento buscaba, y aquí cito, el abominable trastorno del sistema civil, y era conducido por, cito textualmente, ese miserable puñado de tumultuarios y gavillas sediciosas, las cuales estaban asociadas a los corrompidos, cito, argentinos. Mira, y acá está la palabra argentino, ya, y argentinas nacen desde esta época, ¿no? Acá hubo un debate en Facebook que señalaban que no, la palabra argentina estaba desde antes, ¿no? Pero no necesariamente era lo que es como país, ¿no? Obviamente, porque estamos hablando aquí, para estos años todavía, del Virreinato del Río de la Plata, y después vamos a ver de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Para 1816 para adelante. Y señala acá las cuales estaban asociadas a los corrompidos argentinos y a la criminal ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Quién señala eso? La prensa de Lima, la Gaceta Oficial. Por su parte, el Pensador del Perú insistió en los planes facciosos, sediciosos de los rebeldes del Cusco y en el fuerte influjo persuasivo de sus discursos contra la autoridad monárquica, y cito textualmente al Pensador del Perú, del número 3, publicado en Lima en 1815. ¿Qué dice el Pensador del Perú? En el Cusco, como en todas las otras capitales y pueblos conmovidos, en que se levantaron altares y templos al despotismo disfrazado con el usurpado ropaje de la cándida virtud, fueron la ambición y un refinado egoísmo los que plantaron la fatal semilla de la miseria y la infelicidad. Es decir, el Pensador, que es obviamente fidelista, realista, está catalogando a este movimiento del Cusco como un movimiento contra la religión, contra, digamos, contra la felicidad, porque está produciendo la miseria, la pobreza, la infelicidad, ¿no? Finalmente, para ver un periódico más desde la óptica de la prensa de Lima, cómo ve la prensa de Lima la rebelión de Cusco, nos dice, ¿no? El investigador del Perú nos dice, en palabras del investigador, este comportamiento demostraría, cito, los infundados y escandalosos motivos de los que apoyan sus detestables designios por enarbolar el estandarte de insurrección. Demuestra su ignorancia, su obstinación criminal, hijos ingratos y alevosos, sublevándose a millares, tanto en el Alto como en el Bajo Perú, contra su rey y legítimas autoridades, y cometiendo los crímenes más horrendos y sangrientos de que es capaz el pueblo más bárbaro de África, cuando se entrega a la desesperación y el estrago. Es una cita textual del periódico El Investigador del Perú, ¿no? Que está hablando precisamente, o sea, no me está señalando, ojo, esa es la chamba del historiador, o sea, no me está señalando de manera puntual que está hablando de la Revolución del Cusco, pero me está señalando precisamente en el mismo contexto en que se produce, porque este periódico, si vamos a la referencia exacta, este periódico se publicó el 11 de noviembre de 1814. Y para noviembre de 1814 nosotros sabemos lo que estaba pasando, ¿no? Obviamente, ¿no? Esta idea entonces de los pueblos seducidos por los caudillos revolucionarios fue recurrente en la prensa de la época, ¿no? Y también en los sermones y cartas pastorales de los curas. Por ejemplo, en Arequipa, nos vamos a Arequipa un momento, ¿ya? Porque no solamente es prensa, sino también son impresos sermones. En Arequipa, Luis Gonzaga de la Encina no afirmaba, cito, que el fuego de la discordia y la revolución, ojo, estamos hablando, o sea, está hablando de la revolución del Cusco, el Cusco como revolución, había prendido en el Cusco a partir de las, y cito textualmente, falsas doctrinas que los insurgentes procuraron esparcir con palabras seductoras, cita textual del obispo de Arequipa, Luis Gonzaga de la Encina. Por ello, el obispo pedía urgentemente que a través de los sermones y las pastorales se buscara persuadir a los feligreses para deponer las armas, respetar la religión y jurar fidelidad a la autoridad monárquica en América. Ese documento lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Está ahí ese sermón de Luis Gonzaga de la Encina. Igualmente, otro cura, ¿no? Matías Terrazas, señalaría que en el ciclo revolucionario en general, en América,
el desenlace de los acontecimientos, la lucha contra los revolucionarios, la libertad del monarca y la propia independencia de España sobre los franceses, y América, y la propia independencia americana o el mantenimiento digamos, del poder realista en América, dependía de qué? Dependía, decía Matías Terrazas, de la providencia, de Dios, del Dios de los ejércitos, ¿no? Y específicamente, decía él, de la sacrificada tarea persuasiva y política y doctrinaria de las autoridades religiosas, ¿no? Sermón de 1815, también de Matías Terrazas. En esa misma perspectiva, el discurso político de un periódico más, con eso cerramos un poco Lima, el semanario de 1814, a fines de 1814, o sea, cuando ya se conocía la misma revolución del Cusco, el semanario nos va a indicar precisamente que todos estos acontecimientos de Cusco eran premisas de caudillos, ¿no? Eran intentos caudillistas, ¿no? De líderes alucinados, de una independencia quimérica, ¿no? Del delirio de pueblos alucinados del Cusco y su relación con los planes sediciosos de los porteños. Y voy a citar aquí textualmente, ¿ya? Mientras la fidelísima Lima conserve su unión, fidelidad y patriotismo, no tiene que temer de los facciosos. Nada pueden los delirios de los hombres sin costumbres, que alucinando a los pueblos con promesas de felicidad, disfrazan su ambición y perfidia bajo la máscara de una independencia quimérica, que han hecho correr arroyos de lágrimas y sangre. Los promovedores de las rebeliones están palpando el disgusto que experimentan los pueblos y la repugnancia que oponen en continuar sacrificándose por bienes aparentes que jamás conseguirán. Los porteños, y acá están nombrando, los porteños, en quienes cifraban sus esperanzas, los sediciosos del Cusco, están divididos entre sí. Conocen la impotencia de sus esfuerzos y que la muerte les espera siempre que midan sus débiles armas con las del valiente ejército del rey. El general Ramírez se aproxima al Cusco, y el fierro y el fuego reducirán a su deber a los que han resistido a la imperiosa voz de la humanidad y de la razón. Cita textual de El Semanario, publicado en Lima el 25 de noviembre de 1814. Entonces ya hemos visto dos puntos importantes, ¿no? La prensa de Buenos Aires, la prensa de Lima, cómo están, digamos, viendo cada uno a su manera cómo se va dando este movimiento o revolución del Cusco, ¿no? Y aquí podemos encontrar más, ¿no? O sea, también podemos encontrar el propio acontecimiento de Rancagua de 1814, también va a ser que el investigador del Perú, periódico limeño, también hable un poco de estos acontecimientos, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero aquí lo que yo quiero incidir acá, precisamente, un poco para ir cerrando esta ya, ¿sí? Un poco la charla, nos quedan unos 10 minutos, voy a tomar, ¿sí? Por favor. Así como la revolución del Cusco, la reconquista de Chile por las armas del rey también van a significar un cambio, un desenlace bien interesante, ¿no? En el escenario, quedándose Buenos Aires como la única, digamos, espacio insurrecto, ¿no? Y justamente se produce ahí también el retorno de Fernando VII, incluso, ¿no? Y Napoleón es derrotado, ¿no? Entonces ahí hay un punto de quiebre, ¿no? También en donde las Cortes de Cádiz desaparecen, la Constitución Liberal de 1800 también. Entonces, otra vez la vuelta al absolutismo. Ese es el contexto de la revolución también del Cusco, ¿no? Quiero cerrar ahora con lo que nos dice la prensa chilena. O sea, la prensa chilena sobre Cusco. Y con eso quiero ir cerrando y lanzar unas conclusiones finales. La Gaceta de Gobierno de Chile va a hablar también de la revolución del Cusco. Ajá. Va a hablar de la revolución del Cusco. Nos va a señalar, ¿no? Va a hablar un poco de esto primero, dice acá, lo voy a citar textualmente, y en cuanto, en fin, los miserables restos de los revolucionarios de Buenos Aires estaban a punto de desaparecer para siempre, entonces es cuando la ciudad del Cusco levanta el estandarte de la insurrección y la anarquía. Como habíamos dicho antes, ¿no?
cuando ya todo estaba perdido, cuando el Alto Perú había sido ya copado por los realistas otra vez, aparece, ¿no? Esa luz de esperanza en el Cusco, ¿no? Y precisamente los chilenos o la prensa chilena también está informando sobre ese mismo acontecimiento y sobre más o menos la misma idea que los de Buenos Aires. Recuerden que el 25 de mayo de 1810 se crea la Junta de Gobierno de Buenos Aires y en septiembre de 1810 Chile también hace lo mismo. ¿Ya? La misma Gaceta del Gobierno de Chile, ¿no? Hablan también, ¿no? Un poco, vuelven a hablar de la revolución del Cusco y nos dice lo siguiente aquí, ¿no? Pero aquí sí, ya un poco la Gaceta de Chile, un poco que se pone en un término intermedio y va según su visión, va a vaticinar la derrota cusqueña y la reinstalación del poder monárquico en América del Sur, precisamente, ¿no? Nos dice, la insurrección del Cusco del 3 de agosto, ¿a quién no ve que no debe traer consecuencias ni de ser de larga duración? Ese motín tendrá el mismo suceso que tantos otros abortados en esa tumultuosa ciudad. Los valientes cochabambinos, la aguerrida división del brigadier Pezuela, que caminaban contra ella, la redujeron bien presto. Si no la han logrado ya. La razón, los recursos, el número de tropas, la pericia, el ardor marcial, la confianza en los jefes, todo conspira a sostener y hacer invencibles nuestras armas y a restituir a toda América Meridional su feliz primer estado. Es decir, estamos hablando ya en estos momentos de una Gaceta del Gobierno de Chile del 29 de diciembre de 1814, es decir, ya es una Gaceta realista otra vez, ¿no? La patria vieja chilena se había caído, porque en octubre, en la batalla de Abancagua, los realistas habían tomado otra vez Santiago, ¿no? Por eso que están informando desde esa perspectiva. Y aquí, precisamente en esa cita, podemos encontrar el sustento para lo que había dicho Basadre. Y también Escabren Ofelán Godoy había señalado, ¿no? Criticando la posición de Heráclito Bonilla, que la independencia había sido, Escabren dijo, la independencia era el mito de la independencia concedida, ¿no? Entonces Escabren dijo, pero los peruanos sí, los peruanos, o sea, sí hubo una parte peruana de la independencia, y esa parte peruana, precisamente, podemos decir desde Tupac Amaru hasta esta rebelión que estamos hablando el día de hoy. Pero fracasó. ¿Y por qué fracasa? Y ahí también concuerdan con Basadre en lo que habían dicho acá, ¿no? Precisamente acá está diciendo, ¿no? Los recursos, el número de tropas, la pericia, el ardor marcial, la confianza en los jefes, etcétera, ¿no? Las armas, etcétera, ¿no? Y una cosa fundamental que dice Scablen, que dice también, en su momento lo dijo también en una presentación que dio el profesor Valdemar, recuerdo, hace un tiempo, creo que en el Cusco fue precisamente, y el mismo Basadre, por su visión fundamentalmente regionalista o solamente localista, y no ve una perspectiva mucho más amplia, más general, más continental, en no ver que Lima era también, o sea, el Cusco no estaba viendo irse hacia Lima, ¿no? Hacer la revolución hasta Lima, no, sino en todo el sur andino, el Alto Perú. Ese era el espacio. Mientras que San Martín y Bolívar lo que van a hacer es tener una visión mucho más amplia, mucho más continental. Y quizás ese haya determinado que, entre comillas, su éxito político y su éxito militar, ¿no? Porque después Perú se vuelve una especie de anarquía conflictiva, ¿no? Que se va dando. Finalmente, para ir cerrando el día de hoy, y escuchar alguna de sus preguntas, a ver, podemos señalar aquí una cita de la Gaceta, ya que me parece sería importante. La misma Gaceta, al informar sobre la influencia de la revolución del Cusco en Arequipa, señaló, y cito ya, y aquí esa cita me parece interesante porque dice, el rebelde cacique de Chinchero salió 12 leguas de la ciudad a batirse con el general Ramírez, enviado por el general Pezuela, para subyugar los pueblos revolucionados del Perú. Tupac Amaru, es Pumacahua, conociendo su debilidad, no se atrevió a medir sus fuerzas con las tropas tantas veces vencedoras de los Castellis y Belgranos.
y sin presentar batalla se puso en precipitada fuga hacia la ciudad del Cusco, ¿no? Eso estamos viendo en una cita exactamente de la Gaceta del Gobierno de Chile del 2 de febrero, 2 de febrero de 1815. ¿Ah? Entonces, podemos encontrar precisamente estas referencias, ¿no? Que nosotros hemos visto. Por ejemplo, miren, después de haber terminado la Revolución del Cusco, periódicos como El Censor y la Crónica Argentina de 1816 de Buenos Aires, ¿no? Se enfrascan en un debate, ¿no? En un debate por conseguir en el Congreso de Tucumán poner a un descendiente inca precisamente en la declaración de esta independencia de la provincia unida de Río de la Plata, ¿no? Y el periódico, por ejemplo, Manuel Belgrano, el conocido Manuel Belgrano, sostenía en El Censor lo siguiente: he sido testigo de las sesiones en que la misma soberanía ha discutido acerca de la forma de gobierno con que se ha de regir la nación, por lo que soy Argentina, ¿no? Y he oído discurrir sabiamente en favor de la monarquía constitucional, reconociendo la legitimidad de la representación soberana en la casa de los incas. Ajá, es importante, ¿no? Como los ecos llegan hasta el Río de la Plata. Y situando el asiento del trono en el Cusco. O sea, cambiar de capital hacia el Cusco. Tanto que me parece se realizará este pensamiento tan racional, tan noble y justo, con que aseguraremos la losa del sepulcro de los tiranos, ¿no? El Censor, periódico de Buenos Aires, publicado el 12 de septiembre de 1816, ya, post la declaración de la independencia de la provincia unida de Río de la Plata, ¿no? En julio de 1816. Bien, quiero cerrar nada más señalando algo muy importante, ¿no? Que hemos visto nosotros en esta presentación, estos casi 37 minutos en promedio, cómo la prensa sudamericana, en este caso, la prensa de Buenos Aires, la prensa de Santiago de Chile y la prensa limeña misma, crean imágenes de la misma revolución del Cusco, ¿no? Imágenes contradictorias entre sí, imágenes que nos permiten precisamente advertir cómo, y con eso cierro, cómo en una revolución regional es importante como foco de análisis para entender una revolución continental, ¿no? Y es importante también para entender que las guerras no solamente se ganan con las armas, las guerras también se ganan con el control de la opinión pública. Y eso lo sabían bien todos los que participaban en este complejo proceso, ¿no? Y por ello, yo en este trabajo, que lo pueden consultar en línea, está en línea, lo consultan en línea, lo que he venido exponiendo de forma más amplia está en línea, ¿no? Y entender precisamente esto de la independencia vista desde las regiones también. Pero no solamente desde las regiones, sino desde las regiones, desde la propia capital virreinal, y cómo se está pensando o se está imaginando en otros espacios, ¿no? En otros espacios que tienen relaciones entre sí. Porque en estos momentos no hay, pues, Perú, no hay Argentina, no hay Bolivia, no hay Chile, ¿no? Nosotros hemos ido creando esos estados-nación ya después, post-independencia. Entonces es importante entender también, y realistas, monarquistas constitucionales, revolucionarios, después, más adelante, republicanos, hay que entenderlos en su propio contexto en el que están viviendo. Por eso que en estos momentos que yo normalmente no recurro en mis charlas, pero he tratado de leer textualmente varias fuentes, ¿no? Porque algunos me dicen, pero ¿y las fuentes y las fuentes? Por eso que he tratado de leer citas textuales para poder sostener. Pero obviamente es una primera aproximación, ¿no? Si ustedes quieren tener un conocimiento un poquito más amplio de este tema también, y con eso termino, y agradezco también al Club Historiando por haberme invitado a esta charla,
en mi tesis doctoral, ¿no? Que está también colgada en la Universidad de Buenos Aires, en la página web de ellos, ¿no? Lo pueden googlear y buscar y listo, ¿no? Entonces, la idea ha sido esa. Más bien quiero agradecer a todo el club Historiando, ¿no? A todos los colegas por haberme dado la oportunidad de presentar esta ponencia, ¿no? Más bien estaré atento a algunas preguntas y nada, ¿no? Más bien gracias. Muchas gracias, amigo Daniel Morán. Entonces, ahora, como es costumbre, vamos a darle la posta a nuestra doctora Miriam Salas para que te haga algunos comentarios sobre el tema del día de hoy. Adelante, doctora Miriam Salas. El micro, por favor. Como siempre, Joel, me olvido. Ahí está, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a comentar estas charlas que me hacen reflexionar muchísimo porque creo que faltan las razones, ¿no? Las razones por las cuales se busca la independencia en los actos heroicos. No están tan presentes las masas, ¿no? No están presentes las razones profundas por las cuales se produce la independencia. En ese sentido, yo creo que la independencia es un largo proceso que se inicia en el Perú desde el propio momento de la conquista, como ya lo he señalado en otras oportunidades, donde se presenta pues una gran resistencia, contrariamente a lo que nosotros pensamos y siempre se nos dice en los libros de historia, de parte de los dominados, ¿no? A través de las figuras de Tupac Amaru, el Taquigonjoy, las rebeliones indígenas en los centros laborales, la utilización de los mecanismos legales de los españoles, así como también el uso de la propia doctrina cristiana para combatir a los españoles y el trato que les daban. Es decir, que considero que en el largo tiempo en que se forma una estructura social diferente, que es la colonia, se van a tejer cuatro conquistas y 4 independencias, ¿no? Es decir, que los ciclos económicos de una u otra manera reflejan no solamente el aspecto económico, auge o crisis, sino que ese auge o crisis en realidad tiene como un soporte una estructura social y coyunturas determinadas, ¿no? La primera conquista fue definitivamente contra los indígenas, de los españoles contra los indígenas. La segunda fue contra los encomenderos, que también querían, ¿no?, formar su propio reino. Es más, Gonzalo Pizarro le encantaba vestirse como inca, que lo paseen en andas, ¿no? Y buscó de una u otra manera quererse unir a una colla, ¿no? Con ese propósito libertario, en el sentido de desprenderse de España. Y luego está, ¿no?, la presencia de Toledo, pues, que trae abajo todo ese proyecto. La misma muerte de Gonzalo. Y la mita incaica, la mita que se vuelve a crear en el sentido de para evitar que los encomenderos tengan todo el poder concentrado en sus manos y que los indios tengan diferentes amos, ¿no? Razón por la cual se produce la terrible despoblación indígena a fines del siglo XVI. Y cuando los propios encomenderos justamente reconocen sus culpas por el maltrato que le han dado a los indígenas, tratan de reconvertirse en ese sentido. Hay 8 santos limeños y peruanos que en cierta manera buscan a través de sus sacrificios expiar las culpas de los demás, ¿no? Y esto es justamente lo que lleva a buscar reconsiderar el trato que se les daba a los indios y buscar un mejor trato. Y es ahí cuando los criollos saltan a la escena, ¿no? A una escena en la cual ellos se sienten mucho más identificados con el Perú
Nuevamente la historia de los incas va a tomar una gran presencia en ellos, los signos de los indígenas van a estar muy presentes, de los incas, perdón, y luego, ¿no? La corona vuelve a atacarlos, ¿no? A los criollos. Y realmente la reacción de los criollos es una reacción también en contra los prejuicios que los chapetones tenían con respecto a ellos, el maltrato que les daban, ¿no? El deseo de mirarlos de arriba hacia abajo. Esto trae como consecuencia la mejora de las relaciones laborales con respecto a los indígenas, trae como consecuencia el auge económico del siglo, de mediados del siglo XVI al siglo XVII. Pero luego la corona quiere nuevamente reconquistar América y convertirla en una verdadera colonia para que todo lo que aquí se produce sea para España y que aquí, por otro lado, solo se produzcan materias primas y no haya un desarrollo diversificado de la economía como hasta en esos momentos existía aquí, razón por la cual da las reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas pues buscan atacar el desarrollo económico de América, de Hispanoamérica, de toda Hispanoamérica, no por gusto, es que toda Hispanoamérica busca independizarse a la vez y traerse abajo pues todo este crecimiento económico que nosotros podemos vislumbrar a través de las ciudades coloniales de la época, como también el surgimiento de las universidades y el hecho de que se lleva a los altares a santos como Santa Rosa, que se convierte en la patrona de América y símbolo del criollismo, ¿no? Ahí estamos viendo las contradicciones. Ahora, estas reformas borbónicas también querían atacar al indígena, porque consideraban que ya los indios tenían demasiado tiempo libre, ¿no? Que su situación era demasiado buena y que había que ponerlos a trabajar en función de la corona. Y por todas esas razones es que se va a dar estas reformas borbónicas para atacar a unos y a otros. Y se creen los virreinatos con el propósito, por supuesto, de defenderse de los ataques de los franceses o de los portugueses, etcétera, pero sobre todo para que el Bajo Perú no tenga mercado, ¿no? Que era el Alto Perú, y de esa manera matar la economía del Bajo Perú. Entonces, los reclamos, ¿no? Los reclamos de los habitantes de ese territorio, tanto de criollos como también de mestizos, se ven, ¿no? Plasmados en los petitorios que llevan los diputados a las Cortes de Cádiz. Se ven reflejados en la misma Constitución de Cádiz y de la misma manera aparecen en la primera Constitución del Perú. Entonces, creo que lamentablemente cuando se proclama la independencia, la decisión ya estaba marcada, ¿no? Entre criollos e indígenas. ¿Pero por qué? No porque la dinámica social haya llevado a eso, sino porque justamente con la revolución de Tupac Amaru, que Tupac Amaru se vestía como español, ¿eh? Y que aspiraba a ser considerado como uno de ellos, vemos que él convoca inicialmente a todos, ¿no? A todos, en una amplitud impresionante, ¿no? Una amplitud de miras impresionante, ¿no? Él se proclama además Inca, Rey, Huiracocha, Jesucristo. Es decir, reunir toda la historia del Perú, toda la dinámica del Perú en su revolución. Pero lamentablemente las masas se desbordan, nace el odio, ¿no? Y esto lleva pues a que los criollos se aparten del movimiento y se produzca una terrible escisión que va a perjudicar enormemente tanto a unos como a otros, porque va a surgir una república con la primera Constitución de 1823, en la cual no se considera como ciudadanos de primer orden a los quechohablantes, ¿no? Y más bien solamente se considera como tales a los que hablan castellano. Y enlazando con la conferencia anterior que muy bien nos dio Josué, vemos y observamos que en este tiempo de conflicto, ¿no? se levanta la bandera del populismo, tanto por unos como por otros. Y en el fondo,
lo que nosotros estamos buscando es defender nuestros egoísmos, ¿no? Y nuestras divisiones, que definitivamente no nos llevan a construir un futuro. Como tú también has señalado, ay, perdóname, se me fue tu, en este momento se me fue estimado amigo Daniel, ¿no? Tu nombre, pero realmente, pues, ¿no? Tú también lo has señalado. Es decir, no podemos construir historia si estamos buscando las divisiones. Tenemos que construir en la unidad y proyectos en común, futuros, hablando todo desde la verdad y la justicia. Gracias, Daniel, y gracias al Club Historiando nuevamente por estas reuniones que nos ayudan tanto a pensar a nuestro querido país. Bien, muchas gracias, doctora Miriam Salas, por los comentarios, tanto a nuestro amigo en primera instancia Josué y ahora también a nuestro amigo Daniel Morán. Entonces, ahora sí, vamos a pasarle el turno a nuestro amigo Warner Arapa para que haga las preguntas respectivas a nuestro ponente el día de hoy. Adelante, Warner. Muchas gracias, Joancito. Acá he seleccionado unas preguntas muy interesantes de las personas que están ahorita historiando nuestros seguidores. Por favor, me gustaría que nuestro ponente nos dé a conocer algunas inquietudes que nuestras personas que ahorita estamos en vivo nos damos lo que vamos a hacer, ¿ya? Por favor. Hay una pregunta muy interesante que dice acá. ¿Cuál es la importancia de los periódicos en la historia del proceso independentista? Ya, te contesto ya. Bueno, está bien, uno por uno, muy rápido. ¿Verdad? Sí. Desde 1992 para adelante, con las investigaciones de François Javier Guerra y todo un conjunto de historiadores que trabajan la historia política y cultural, o la nueva historia política y cultural, y se han venido a revalorar a la prensa como no solamente como una fuente más. Es decir, antes de 1942 la prensa es utilizada, ¿sí? Como una fuente, sí, pero una fuente adicional a los manuscritos, a los sermones, y no es tanto o sea, aquel historiador que utilizaba solamente periódicos para realizar sus investigaciones, no era no es que no muy bien visto, sino partía desde una perspectiva muy, digamos, acotada, supuestamente, ¿no? Esto ya lo había dicho Jorge Basadre, lo había dicho Vulpo Barnechea, para citar a dos conocidos, connotados historiadores peruanos. Pero desde 1992 para adelante ya nosotros podemos encontrar que hay un cambio. O sea, el periódico es una fuente, sí, tiene sus cosas positivas, ¿no? Sí, tiene sus limitaciones, sí, al igual que otras fuentes. La idea es trabajar un marco teórico, metodológico que permita precisamente quitarle la subjetividad, por decirlo así, ¿no? En ese sentido, el periódico se convierte como en un actor político ya. El discurso político de la prensa, o sea, el periódico no es solamente visto como una fuente más, sino como un actor político del mismo proceso revolucionario, ¿no? En ese sentido, los periódicos son fundamentales como fuente para poder entender el proceso de la guerra de independencia, para entender el aspecto ideológico, el aspecto político-cultural, para entender también en muchas maneras la vida cotidiana, para entender el proceso de la guerra. Y eso lo yo a trabajo y he compartido en el Facebook Live del Club Historiando, he compartido precisamente mi tesis doctoral y el artículo precisamente que me he basado para el día de hoy. Y ustedes pueden ver, yo utilizo 70 periódicos de Lima, Buenos Aires y Santiago, además de sermones, manuscritos, pero fundamentalmente mi fuente central son los periódicos. Y para eso tengo que tener un marco teórico, tengo que tener una metodología, ¿no? Ahí está Robert Dalton, Chartier, François Javier Guerra, y etcétera, ¿no? Podemos, Habermas, podemos citar a varios, ¿no? Entonces, ¿son importantes? Sí, porque nos permiten precisamente
lo que decía Gustavo Montoya, nos permite medir el día a día. Es una especie de sociología de la independencia, pero debemos nosotros tener mucho cuidado. Y para evitar ese, digamos, creerle todo lo que dice un periódico, debemos contrastar con otras fuentes o entre periódicos también, entre periódicos, ¿no? Entonces es un punto muy importante. Uno de los pioneros fue precisamente Pablo Macera, con su libro 3 etapas en el desarrollo de la conciencia nacional, que se publicó en 1956, y después otro de los libros importantes fue el de Ascensión Martínez Riaza, La prensa doctrinal en la independencia del Perú. Cada uno tenía su propia dinámica, y ya la dinámica después de que ha venido con Glave, Luis Miguel Glave, Víctor Peralta, Claudia Rosas y últimamente quienes hablan, ya es una dinámica distinta, diferente, ¿no? Una de las cosas particulares en el estudio de los periódicos y la importancia de los periódicos que yo puedo estar brindando la historiografía es precisamente ¿qué cosa? Es precisamente entender la independencia o las independencias, ¿no? En una perspectiva mucho más amplia. Por eso que analizo, como les digo, 70 periódicos de estos 3 espacios y cómo estos periódicos se miran unos hacia otros. Y además de fuentes, otras fuentes, ¿no? Pero la prensa se convierte en fuente y además en actor político, ¿no? Clave de esta coyuntura. Si pasamos a otra pregunta. Ok, sí, a ver, acá tengo otra pregunta, por favor, de esta persona que está ahorita en el vivo. Dice lo siguiente: ¿qué relación hay entre Castelli y San Martín en el contexto independentista sudamericano? Ya. A ver, ahí es que son tiempos distintos, ya, porque Castelli va a estar para 1810, 1811. San Martín todavía ni llega a Buenos Aires. San Martín va a llegar en 1812 y San Martín va a llegar a Buenos Aires y va a fundar lo que después sería por ahí había una pregunta de los masones, ¿no? La logia, ¿no? Va a fundar dos periódicos importantes, con Bernardo de Monteagudo en 1812, Martín Olibre y Los Amigos de la Patria y la Juventud. Son 2 periódicos y El Grito de Sur, ¿no? Que van a fundar varios periódicos precisamente para 1812 y 1813. Y en ese sentido, estos periódicos ya, pero van a ser 1812-13. San Martín, mejor dicho, la insistencia de Castelli, después de Belgrano, después de San Martín, en un inicio de llegar al Perú a través del Alto Perú, que después va a fracasar. San Martín se va a dar cuenta de que ese no es el camino, se va a hacer el enfermo o va a decir diferentes cosas para finalmente ser delegado a Cuyo, lo que es Mendoza, y ahí va a formar su Ejército Unido de los Andes y todo lo que ya vamos a saber después nosotros, ¿no? Pero la relación tanto con Castelli no hay, no hay mucha tanta relación, a no ser que yo entienda la relación con Castelli en relación digamos, atemporal, ¿no? ¿Ya? Pero la relación directa, no tanto, ¿ya? Porque San Martín no compartía la idea de llegar por el Alto Perú hacia el Perú, ¿no? O sea, por el Alto Perú llegaba lo que sería hoy el Perú, ¿no? Puno, cruzar, ¿no? Y todo eso, ese no era la idea sanmartiniana. Por eso que no apoyó tanto eso San Martín. Castelli está vinculado fundamentalmente a las primeras, ¿no? A las primeras incursiones en el Alto Perú, ¿no? 1811, 1810, 1811, y Castelli va a terminar siendo juzgado en Buenos Aires, ¿no? Y eso, si quieren más información sobre ello, pueden encontrar ustedes el libro precisamente de Fabio Wasserman, ¿no? Que fue mi asesor de la tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires. Él tiene un libro sobre Castelli, ¿no? Y un libro también importante sobre Belgrano, que también lo tiene Noemí Goldman, otra argentina, y eso lo sabe Joel Pinto, porque Joel Pinto, ¿no? ¿Te acuerdas, Joel, que trajimos desde Buenos Aires?
¿no? Esos libros que retratan precisamente todo ese contexto, ¿no? Ahí, para el caso boliviano, por acá lo tengo, acá, el texto de José Luis Roca también, ¿no? Ni con Lima ni con Buenos Aires. Mariana Luisa de Sous también, que habla sobre Chavcas también. Por ejemplo, podemos encontrar ahí textos para poder ampliar un poco más el tema, ¿no? Pero una relación idílica, digamos, no sé si llamarlo así ya, pero relación directa no, porque ya San Martín va a llegar después de 1812 y va a tener sus propios intereses y sus propias, digamos, su propia ruta, ¿no? Que va a ser por otro lado y no necesariamente por el Alto Perú. Ok. Aquí tenemos una pregunta, por favor. ¿Cuál es la importancia de la historia comparada para entender los diferentes procesos revolucionarios o contrarrevolucionarios en Argentina, Chile y el Perú? Ya, yo no hago tanto historia, bueno, sí se hace historia comparada, pero ahora lo que se está proponiendo más que historia comparada es historia conectada. ¿Ya? Por ejemplo, yo estudio en la tesis doctoral, por ejemplo, en un caso típico, San Martín y Monteagudo, ¿ya? Cómo San Martín y Monteagudo están escribiendo, están difundiendo en la prensa, están difundiendo discursos en la prensa de Buenos Aires, cómo pasan a la independencia chilena y publican en periódicos chilenos y publican precisamente el censor de la revolución en 1820 y cómo llegan finalmente a publicar en el Pacificador en periódicos no como Los Andes Libres en Lima. Se da cuenta que hay una relación, hay un itinerario, por eso que la tesis más o menos tiene ese título, ¿no? Itinerario político de la prensa en estos espacios, ¿no? Entonces, claro, cuando por ahí cuando Walter señalaba esto de revolución y contrarrevolución, bueno, ya estás aceptando que es una revolución, ¿no? Obvio, ¿no? Entonces ya existen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de entender estos periódicos, ¿no? Claro, algo así fue la pregunta, ¿no? Al inicio, ¿no? Si me puedes repetir. Claro. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de la historia comparada para entender los diferentes procesos revolucionarios o contrarrevolucionarios en Argentina, Ya. Chile y el Perú? Sí. Ya, por ejemplo, historia comparada y conectada, ¿ya? Por eso que explicaba eso, ¿no? Porque yo puedo comparar, ¿no? La historia, por ejemplo, como lo hace Brian Hagne para el caso de Perú y México, ¿no? Como lo hace la doctora Cristina Namaceo para el caso de Perú y México también. Es historia comparada. Pero muchas veces esa historia comparada no necesariamente es historia conectada, ¿no? Porque son espacios muy distantes, ¿no? En cambio, ahora sí, ahí me señalas bien para el caso chileno, para el caso argentino, para el caso peruano, incluso para el caso boliviano, porque yo también trabajo el caso boliviano a partir de la prensa. O sea, ¿cuál es la importancia? La importancia es que precisamente tienes qué cosa. Puedes entender el fenómeno en su real dimensión. O sea, yo no puedo entender la independencia peruana, y ahí también hay una pregunta de Miriam, que me señala por acá por el interno, ¿no? A partir del estudio de los periódicos, ¿cuáles serían para ti las grandes ideas base de la independencia? Una idea base de la independencia, vinculando a la otra pregunta también, es que sin entender, entender la independencia como una historia conectada me permite entender precisamente todo el proceso. Yo no puedo estudiar solamente la independencia desde el Perú nada más. Es importante, sí. Desde Lima nada más. Es importante estudiarla, sí. De Lima con sus regiones y de las regiones con Lima, sí. Pero no es suficiente. Se tiene que estudiar, se tiene que reconstruir esa especie de radiografía, esa especie de geografía política, económica que existía antes de la independencia, ¿no? O en el mismo proceso que se va desarrollando y esa fragmentación que después nacerían los Estados-nación. Entonces estamos hablando de que estas historias conectadas y comparadas nos permiten precisamente entender mejor un proceso que es realmente complejo. Nosotros por didáctica, por pedagogía, lo que hacemos es fragmentar, ¿no? La independencia por países, ¿no? Pero en ese momento no hay países, ¿no? Entonces las historias conectadas nos permiten precisamente rehacer, dejar de lado también
esas fronteras imaginarias que existen, ¿no? Pero que en ese momento no había, ¿no? ¿Ya? Otro de los puntos importantes, y aquí voy contestando lo que la doctora Miriam Salas me señala en el chat interno, en torno al estudio de los periódicos, por ejemplo, el tema de los lenguajes políticos, fundamental. O sea, a través de la prensa, y también lo puedo trabajar a través de los manuscritos y sermones y otros, pero a través de la prensa se puede precisamente medir la efervescencia política y el lenguaje político de los actores que están participando de uno y otro lado, ¿no? Cómo entender el concepto de revolución para los que están participando. A ver, yo puedo entender el concepto de revolución de José Faustino Sánchez Carrión. ¿Ya? Yo puedo entender el concepto de revolución de, no sé, de Hipólito Unanue, ¿qué piensa él? Puedo entender el concepto de revolución de, no sé, de Paquín y Carrillo, etc. Está bien, pero ¿es útil? Sí. Pero lo que yo trabajo es entender el concepto de revolución en el mismo proceso de la guerra. Cuando unos ganan y unos pierden. Cuando están en el mismo proceso de desarrollo de una revolución, como la de Huánuco de 1812, que lo trabajo también en la tesis. La de Cusco de 1814, que hemos visto hoy día. O sea, se va midiendo, ¿no? La efervescencia, la politización. Entonces, los periódicos me permiten ver eso. O sea, cómo el concepto va mutando, va cambiando. Cómo el concepto de independencia se ve desde 1808-10. El concepto de pueblo, de pueblos, singular, plural. El concepto también y ya se puede estudiar ahí, eso lo han trabajado de manera amplia Javier Fernández Sebastián y todo un grupo de historiadores, y para el caso peruano, comandados por Cristóbal Aljovín, y en ese libro que han editado el Fondo Editorial del Congreso con Marcel Velázquez, Voces de la Modernidad, ¿no? 20 conceptos, ¿no? Este concepto de república, el concepto de ciudadano, el concepto mismo, ¿no? Que yo he mencionado, ¿no? Yo he trabajado fundamentalmente 3 conceptos, ¿no? Revolución, independencia y pueblo, ¿no? Para estos años, ¿no? El término patriota, el concepto patriota también. Entonces, la historia de los lenguajes políticos me permite también entender el momento. O sea, no solamente entender desde de un gran intelectual, sino también a partir de los partes de guerra, a partir de la comunicación, de los artículos remitidos, de los anónimos, ¿no? Contrarrestar las fuentes. Es importante eso, ¿no? Otro punto, y con eso cierro un poco la pregunta para ver si hay otras más. A través de la prensa yo estoy planteando desde hace ya un buen tiempo que la independencia es un proceso en donde los grupos que se enfrentan, etcétera, están ¿qué cosa? Están luchando por su legitimidad política. O sea, así como hoy, justo lo que decía Miriam, y es muy importante que resaltar, aquí también se hablaba de unidad, ¿eh? Así como hoy también se habla de unidad, y la unidad debe prevalecer sobre la disidencia, sobre la discordia, ¿no? Entonces, y si queremos un país, como decía Basadre, en donde sabemos todos que tenemos problemas, pero solamente la unidad nos va a permitir que esos problemas se conviertan en posibilidades, ¿no? Y eso Miriam lo sabe muy bien, y por eso entendí un poco su comentario también al final, y está muy bien eso, ¿no? Pero en la época, y en esta época de las guerras de independencia, precisamente, uno de los puntos era esto, ¿no? Era el juego de la legitimidad. O sea, desde mi punto de vista, según las fuentes que yo he consultado, los que luchaban en esa coyuntura antes de decirse que ellos eran republicanos, revolucionarios, realistas, monarquistas constitucionales, lo que ellos buscaban era, yo puedo tener cualquier tendencia política e ideológica, lo que me interesa o lo que le interesaba en esa coyuntura de guerra, de incertidumbre, una guerra compleja, ¿qué cosa era? Era conseguir la legitimidad política. Por eso que yo a un libro que publiqué, que fue mi tesis doctora, de maestría, que publiqué en 2013, le llamé Batalla por la Legitimidad, ¿no? Estudiando precisamente Lima y Buenos Aires, ¿no? Ya. Ok. Señor Daniel Mora, acá tengo 2 preguntas más, por favor, para que pueda ser contestada por su persona. Nos pregunta, ¿nos podría ampliar sobre la participación de Luis Gonzaga
en la encima de 1814 en Arequipa? Ya, el obispo de Arequipa, ya. Sí, mira, justo esa es una tarea pendiente que tengo yo, porque la correspondencia de él, ya está en la Biblioteca Nacional del Perú. Los que quieren investigar o se me quieran adelantar, ¿no? No están en Arequipa, están en la Biblioteca Nacional, en la sala de investigadores, ¿no? Bueno, ahora sí se puede consultar, yo lo consulté, o sea, yo lo pedí y lo hojeé, ¿no? Y es un material rico, pues, ¿no? O sea, todos los historiadores sabemos que la correspondencia es, ¿no? O sea, se escribe muchas cosas que no necesariamente es para comunicar, o sea, son cosas, o sea, se encuentran un poco de nuestras intimidades, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que yo, es una tarea pendiente que yo tengo, pero lo que yo he estudiado, y lo pueden ustedes consultar en un artículo que publiqué, bueno, lo publiqué en una revista francesa, Nuevos Mundos, Mundos Nuevos, el año 2012, pero lo publiqué y lo pueden ustedes buscar en el libro que se llama, a ver, ya, claro, claro, el libro no está, el libro está agotado ahorita, el libro se llama La Revolución del Impreso, el libro, ¿ya? Ahí publiqué el capítulo, pero lo pueden buscar ustedes, que hablo precisamente tomando un poco los apuntes que había dado Claudia Rosas Lauro para el siglo de la Revolución Francesa, un poco por el trono y por el altar, ¿no? Por la religión y no por la religión y la política, un poco, la participación, no, digamos, o cuál es la relación entre política y religión en los tiempos de las guerras de independencia, entre 1808 y 1824. Yo analizo ahí sermones, analizo un conjunto de sermones, el caso peruano, y por ahí meto también algunos, el caso del Alto Perú, prensa, manuscritos, etcétera, y ahí toco en cierta forma, no de manera puntual, el caso del obispo de Arequipa. Pero el obispo de Arequipa, pues, aparte de su correspondencia, que he consultado poco, pero he consultado sus cartas pastorales, sus sermones, que están también en la Biblioteca Nacional del Perú, ¿ya? Y obviamente yo he citado, ¿no?, en este texto, y hay unas citas impresionantes. Hay uno que está en el archivo arzobispal, 2 documentos que encontré de él en el archivo arzobispal de Lima, donde está la directora, que es Laura Gutiérrez, y habla precisamente, él construye todo un concepto de, bueno, Arequipa es Arequipa contrarrevolucionaria, pues, obviamente, ¿no? Realista, arrabiada, y el obispo ¿no?, de Arequipa, en esa coyuntura, que es Luis Gonzaga de la Encina, es fiel reflejo, ¿no? Es, digamos, así como Abascal a nivel político y militar, de la Encina, ¿no? Gonzaga de la Encina es el poder religioso, ¿no?, realista, ¿no?, contrarrevolucionario. Y en sus textos, en sus sermones, en sus manuscritos, en sus cartas pastorales, se puede ver precisamente encontrados como les digo, en la Biblioteca Nacional y en el archivo arzobispal, se puede encontrar toda una construcción o sea, él, a través de sus escritos se puede construir la imagen del concepto de independencia criminal, de independencia quimérica, de revolución asiaga, catastrófica. ¿Ya? Él tiene una perspectiva, él va a denominar a los líderes del Río de la Plata con nombre y apellido, les va a dar un epíteto, les va a dar en palabras comunes acá, va a mencionar de una manera ya. Ahora, como normalmente se dice, no, tú eres tal, ¿no? Para no entrar y no politizar esta cosa, ¿ya? Tenemos eso. La Encina juega un papel contrarrevolucionario. Es decir, el que va a estudiar eso, si quieren, búsquenlo, busquen en googleen, y Guillermo Loban Villena tiene un estudio impresionante sobre él. Pero no trabaja todas estas correspondencias que él tiene, porque es inmensa la correspondencia, ¿no? Y ese sería un buen punto para trabajar. Yo tengo, sí, un artículo, incluso un libro para poder publicar. Por ejemplo, allí, el estudio de Gonzaga de la Encina como un libro, un estudio introductorio y todo un anexo documental de toda su correspondencia pudo haber sido publicado por el Bicentenario. Pero ¿sabe por qué no se publica?
porque no, pues, es un contrarrevolucionario, ¿no? Pero debemos escuchar la voz de todos, ¿no? Los que ganaron, los que perdieron, los que tuvieron en contra o a favor, porque todos ellos forman parte de este complejo proceso. Y hay que entender a todos ellos en su propio momento en que están viviendo, ¿no? O sea, tú no le puedes decir al virrey Abascal, oye, ¿por qué te portas así, no? ¿Por qué estás contra la revolución, no? Pero ¿qué le vas a pedir si es su función, no? Está cumpliendo su función. Es algo sencillo, ¿no? de entender en este momento. Pues a veces nosotros le decimos, pero este es el más contrarrevolucionario de toda Sudamérica, pero es su función. Si no lo hacía, no. Más bien, si por ahí tienen alguna pregunta más, creo que tenías. Así es. Tengo la última pregunta, señor Daniel Morán, por favor. Con esto ya sería lo que sería la ronda política, la ronda de preguntas. ¿Quieres hablar de política, creo? ¿Eh? No, política no. El lapsus que se llama de la lengua, se me fue. Acá tengo una última pregunta de las preguntas de nuestros seguidores de Club Historiando, que dice lo siguiente. Con eso terminamos lo que es la ronda de preguntas. ¿Cuál es la importancia del imaginario político en el contexto de las revoluciones, contrarrevolucionarios y preindependencia? Bueno, no entendí bien la pregunta, ya más o menos la entendí, pero si me puedes repetir otra vez, o no ha sido bien formulada. Ya, más o menos así. ¿Cuál es la importancia del imaginario político en el contexto de las revoluciones, contrarrevoluciones y preindependencia? Ya, están hablando del imaginario político, ¿no? O sea, están hablando, podemos decir también, de una incipiente cultura política de esos años, ¿no? Pero lo que acá me hace ruido, como dicen los argentinos, es esto ¿no? El previo, ¿no? Si hablan del previo sería, no sé, Tupac Amaru, ¿no? Y si hablan del mismo proceso revolucionario sería, digamos, desde, no sé, desde 1808 para adelante, ¿no? Pero otros también otros critican, ¿no? Los que estudian la colonia o el virreinato, porque también hay un término ahí de disputa, ¿no? Si es colonia o virreinato, etcétera. Bueno, ya eso es otro tema que también algunos han trabajado. Pero el imaginario político o lo que sería la cultura política precisamente es un imaginario político bien complejo. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de crisis. Yo lo comparo con a hoy, la pandemia, desde marzo del año pasado hasta hoy. La pandemia ha desnudado cosas que nosotros sabíamos, pero que nos han mostrado en su real dimensión. Eso lo decía Basadre también. Es decir, las coyunturas de guerra, las coyunturas de crisis, las coyunturas de pandemia, las coyunturas de pérdida de guerras, etcétera, las coyunturas de un terremoto, etcétera, desnudan obviamente o sirven como una especie de radiografía de la sociedad, ¿no? De la sociedad. Y la sociedad habla en todo su sentido, o sea, la político, lo económico y todo. ¿Ya? Entonces, el imaginario político de esta coyuntura por el mismo contexto de guerra, el mismo contexto de incertidumbre, es un imaginario político complejo de entender. Es una cultura política que va mutando y cambiando, ¿ya? Entonces, y eso lo podemos ver precisamente, un ejemplo nada más, y con eso creo que es contundente, ¿ya? Noemí Goldman, para el caso de Buenos Aires revolucionario, que nosotros conocemos, que los porteños fueron los más acérrimos, que iniciaron su junta y después vino todo lo que vino, ¿no? Aunque después anduvieron también en anarquías, ¿no? A lo largo del siglo XIX, al igual que el caso peruano. ¿Qué decía? Que no hubo, y ahí vemos el imaginario político, ¿ya? No hubo, en 1810, con la Revolución de Mayo, para adelante, al menos en esa coyuntura, no hubo un pensamiento de Mayo. ¿Ya? O sea, no hubo un pensamiento de Mayo. ¿Qué te está diciendo Noemí Goldman? Que esa idea de un pensamiento peruano, podemos decirlo, un pensamiento de lo que pues sería argentino, de la revolución, no existe. Existe un conjunto de ideas, de interpretaciones, de tendencias que van pugnando entre sí, que tienen ciertas ideas en común,
pero no hay un pensamiento de Mayo. O sea, no hay un conjunto de hombres que están pensando igual. Si hablamos de los ideólogos y los próceres y todo lo que ustedes quieren, ¿ya? No existe. Y si no existe para una capital que es recalcitrante, en esta coyuntura imagínense sobre el Perú, que el Perú es contrarrevolucionario, ¿ya? Entonces, como decía el solitario de Sayán, uno podrá decirse republicano, en la vieja republicana decía, ¿no? Uno podrá decirse republicano, de palabra, pero si en los actos, en la acción misma, no demuestra lo contrario, simplemente seguiremos siendo parte de la servidumbre, serviles y nada más. Como dijo él, creo que seríamos excelentes vasallos y nunca ciudadanos, ¿no? Algo así señaló en la vieja republicana, ¿no? Y eso lo pueden ustedes ver también otra vez en la prensa, periódicos que yo he consultado, ¿no? Nada, más bien gracias por las preguntas, ¿no? No, más bien gracias a usted. Más gracias a usted, señor Daniel Morán. Muy ilustrativo las preguntas que nos han dado a conocer nuestros televidentes, más que todo los que están en Facebook Live, y más que todo gracias a usted por haber dado a conocer parte de la historia que es muy importante en estos 200 años del bicentenario que de acá de un par de días vamos a celebrar. Muy bien, sin nada más que decirle, muchas gracias. Le paso la posta a Joel para que ya demos por cumplido excelente conferencia que hemos hecho el día de hoy. Gracias, Warner. Sí, pues ahí Daniel nos ha contribuido justamente con su ponencia el día de hoy y sobre todo pues a nombre del Club Historiando le estamos totalmente agradecidos. Por supuesto también a José Paucar, que también ha estado en la primera tanda. Bien, entonces, no sin antes, pues, avisarles que puedan compartir en sus redes, hagan sus comentarios respectivos y lo puedan, ¿no?, compartir. Bien, entonces vamos terminando en esta noche sobre justamente los temas que tienen que ver con el Bicentenario y anunciamos ya la charla del próximo sábado a las 7 de la noche, justamente el 31 de julio, con el ponente, el magíster Leiner Cárdenas Fernández, con el tema Las armas de guerra del Ejército Inc. Muy bien, finalmente nos despedimos de ustedes en las personas que nos acompañaron el día de hoy. Warner Arapa Zúñiga, Ahmed Velázquez, no sé si regresó mi estimado Franklin, que son desde la ciudad del Cusco, la doctora Miriam Salas Olivari y nuestro amigo Daniel Morán desde la ciudad de Lima, y quien les habla, Joel Pinto, desde la ciudad blanca de Arequipa. Eso es todo, amigos. Muy buenas noches. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos.